Pocas personas lo entienden. Pero quienes lo comprenden saben que estamos ante uno de los momentos económicos más importantes de los últimos 20 años en América Latina. México acaba de completar una operación silenciosa, pero histórica, la liquidación total de su deuda con organismos financieros internacionales. Y aunque esto no fue anunciado con fanfarrias ni discursos grandilocuentes, sus implicaciones podrían marcar el principio de una nueva etapa para toda la región. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos responder una pregunta básica. ¿Qué significa realmente tener deuda externa? La deuda externa es el dinero que un país debe a entidades fuera de sus fronteras. Bancos internacionales, fondos de inversión o instituciones como el FMI o el Banco Mundial. Y aunque pedir préstamos no es en sí negativo, el problema comienza cuando ese endeudamiento se vuelve crónico. Durante décadas, países de América Latina vivieron bajo un modelo económico que normalizó la deuda como parte estructural del crecimiento. Gobiernos sucesivos aceptaron esa lógica. Para invertir, había que pedir. Pero lo que pocos decían en voz alta era que cada nuevo crédito traía consigo condiciones. Condiciones técnicas, legales, políticas, y con ellas límites a la autonomía de los estados. México no fue la excepción. Por años, destinó una parte importante de su presupuesto nacional simplemente al pago de intereses. Eso significaba menos dinero para hospitales, menos inversión en escuelas, menos recursos para infraestructura y sobre todo significaba que muchas decisiones clave no se tomaban dentro del país, sino fuera. Eso empezó a cambiar discretamente hace algunos años. Desde 2018, una nueva estrategia comenzó a tomar forma. El gobierno decidió reducir progresivamente su exposición a la deuda externa, no con medidas abruptas, sino con una política fiscal más ordenada, con renegociaciones prudentes y con el fortalecimiento de sectores estratégicos como energía, comercio y exportación. Poco a poco, sin titulares estridentes, México empezó a cerrar cuentas. Primero, cancelando pagos menores. Luego, saldando tramos más largos. Y finalmente, en abril de 2025, con la publicación de un informe oficial, se confirmó lo que para muchos parecía impensable. La deuda externa con organismos multilaterales había sido completamente liquidada. No se trató de una condonación ni de una operación irregular. Fue simplemente el resultado de una serie de decisiones acumuladas con un solo objetivo: devolver al país el control de su destino financiero. Lo más sorprendente no fue el pago en sí, fue el hecho de que en pleno contexto de volatilidad económica global, México lograra cerrar su deuda sin pedir ayuda externa, sin renegociaciones forzadas y sin comprometer sus políticas internas. Eso cambió completamente la forma en que se percibe al país en los mercados internacionales. Las primeras reacciones no vinieron de los medios, sino de los datos. En cuestión de horas, el peso mexicano registró uno de los mejores desempeños del trimestre. Las calificadoras de riesgo, que durante años habían mantenido a México en observación, comenzaron a actualizar sus informes. Y en despachos financieros de Nueva York, Londres y Frankfurt, analistas comenzaron a hablar de un nuevo modelo latinoamericano que, sin romper con nadie, había logrado autonomía desde dentro del sistema. Este proceso fue posible porque el país logró mantener una fórmula que en teoría es simple: gastar menos de lo que ingresa, invertir en sectores productivos, proteger sus recursos estratégicos y blindar sus reservas. Pero en la práctica, pocas naciones logran sostener ese equilibrio por más de un ciclo político. México lo hizo durante casi 7 años consecutivos. Gran parte de este resultado se debe a la decisión de evitar endeudamiento adicional durante la pandemia. Mientras muchos países acudieron a préstamos para enfrentar la emergencia sanitaria y económica, México apostó por contener el gasto público, aumentar la recaudación interna y redirigir fondos hacia obras de alto impacto económico. Esto permitió que el país saldara compromisos pasados sin abrir nuevas líneas de crédito. Un paso difícil e impopular en algunos sectores, pero que sentó las bases para lo que ahora muchos llaman una nueva era financiera. Pero los efectos no se limitaron al plano económico. En el ámbito diplomático, la posición de México comenzó a cambiar discretamente. El país empezó a ser invitado a nuevos foros económicos,
Fue mencionado en documentos internos del G20 como un ejemplo de resiliencia fiscal, y varios gobiernos latinoamericanos solicitaron informes técnicos para estudiar el proceso de reducción de deuda. Países como Colombia, Perú y Argentina comenzaron a enviar señales de interés en replicar algunos aspectos del modelo mexicano, adaptados a sus propias realidades. Incluso dentro de organismos multilaterales surgieron voces que reconocieron la consistencia del camino tomado por México. Lo que había comenzado como una estrategia nacional se estaba transformando poco a poco en una conversación regional. Una conversación que no busca romper con el orden internacional, pero sí establecer nuevas reglas, más justas, más equilibradas y más soberanas. A medida que los datos se consolidaban y las reacciones internacionales se hacían más evidentes, algo comenzó a cambiar dentro del propio país. Por primera vez en mucho tiempo, el presupuesto federal no tenía asignaciones para el pago de intereses de deuda externa multilateral. Lo que durante décadas fue una carga estructural, ahora se convertía en margen de acción. Eso se tradujo en decisiones concretas. Proyectos de infraestructura largamente postergados comenzaron a recibir prioridad. Programas de salud pública y educación obtuvieron incrementos presupuestarios sostenidos. Y desde la banca de desarrollo hasta las pequeñas y medianas empresas, comenzó a sentirse un nuevo tipo de impulso. El impulso que solo aparece cuando no hay presión financiera externa condicionando cada paso. En el discurso político, el cambio también fue sutil pero firme. Las palabras autonomía, disciplina fiscal y crecimiento con soberanía comenzaron a ocupar un lugar central en documentos oficiales, declaraciones ministeriales y hasta en los espacios académicos. Sin embargo, nadie en el gobierno presentó esto como una victoria personal ni como una ruptura con el sistema internacional. Lo que se enfatizó fue el resultado colectivo de una gestión basada en responsabilidad, visión de largo plazo y respeto por los compromisos adquiridos. Porque lo más valioso de este proceso no fue solo pagar, fue demostrar que es posible hacerlo sin sacrificar el desarrollo interno. En muchos sectores sociales, la noticia fue recibida con escepticismo inicial. ¿Realmente se había pagado todo? ¿Qué implicaba eso para el ciudadano común? Pero con el paso de los días, la percepción fue cambiando. Y más importante aún, la conversación pública comenzó a girar hacia un nuevo tipo de pregunta. Si México pudo hacerlo, ¿por qué no podrían hacerlo otros países? Esa pregunta, aparentemente simple, comenzó a resonar en conferencias internacionales, debates parlamentarios y círculos de análisis económico, no como un desafío, sino como una invitación a revisar los modelos existentes, a fortalecer las finanzas internas, a construir alternativas posibles desde el sur. México, sin buscar protagonismo, había abierto una puerta que no representa aislamiento, sino una nueva forma de integrarse al mundo, desde la autonomía, no desde la dependencia. El camino está lejos de ser sencillo. Ninguna economía está exenta de riesgos. Pero el mensaje que deja este capítulo es claro. Es posible salir del endeudamiento crónico sin romper con nadie, sin confrontación y sin renunciar al crecimiento. Y quizá ese sea el verdadero significado de esta historia. No se trata solo de pagar una deuda. Se trata de recuperar algo más profundo. La capacidad de decidir, de construir, de mirar hacia adelante sin pedir permiso.